Es bastante dura la carne. Aquí todas las calles están hechas en piedra. Si no traes tenis especiales o zapatos especiales para caminar, dile a tus pies que vayan buscando otra persona. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y nos encontramos en una de las ciudades más históricas de todo el continente americano. Si estás viendo los videos anteriores, sabes que ya estamos aquí en Perú y teníamos que venir a visitar una de las ciudades con la historia prehispánica más interesantes, más ricas en cultura. Estamos aquí en Cusco y qué mejor forma de comenzar este video en el centro histórico, en la Plaza de Armas, como se le conoce aquí. Y ustedes saben que en todas las ciudades acá de Perú tienen esto que es la Plaza de Armas, que es como el centro, como las plazas centrales de todos los pueblos, y Cusco merece la suya también. Es una plaza increíble, una plaza hermosa, y las montañas que rodean todo este valle de lo que es donde está la ciudad de Cusco es increíble. El clima aquí es un clima bastante frío, ya que estamos a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Imagínense, es bastante alto acá, pues caminar y hablar es un poquito difícil. Aquí estamos y comenzamos este video en Plaza de Armas para conocer la hermosa ciudad de Cusco. Cusco es una ciudad histórica y fue el centro, la capital de lo que fue el Imperio Inca durante los siglos XIII y XIV. Pues esa estatua que está acá en el centro de lo que es Plaza de Armas de Cusco, pues es en honor al emperador más grande del Imperio Inca, que fue Pachacútec, que hizo que todo esto fuera posible, de expandir todo el Imperio Inca por toda la cordillera de los Andes hasta donde se conoce. Y en esta plaza también vamos a encontrar muchas iglesias, ya que cuando los españoles llegaron acá a colonizar, este fue el punto donde ellos comenzaron todo esto de lo que fue la colonización en todo este valle de lo que hoy se conoce como Cusco. Y esta Plaza de Armas no es solamente una plaza de decoración de esta hermosa ciudad Cusco, sino que también es considerada la parte, el ombligo del mundo, de donde salen los 4 puntos cardenales. Esta plaza pues se consideraba como el punto de encuentro de los 4 caminos o de las vías del camino Inca, y pues hasta aquí llega, o hasta aquí estaban pautados. Y sí, aquí podemos ver en cómo se divide esta ciudad. Está Antisuyo, está Chinchaysuyo, Coyaysuyo y Cuntisuyo. Todo termina en suyo. Pues el suyo, la parte suyo que termina en cada palabra de esta, lo que significa en quechua territorio, es decir, territorio de tal lado, territorio del otro lado, y así sucesivamente. Entonces, no solamente es una plaza decorativa en este centro de ciudad, ese centro histórico, sino más bien que tenía un significado mucho más grande. Este lugar, la verdad, está lleno, repleto de turistas, y es que Cusco es el lugar turístico más grande de todo el Perú, y es que este lugar es considerado patrimonio cultural y patrimonio de la herencia de las Américas desde hace bastante tiempo, y desde que en 2007 las ruinas de Machu Picchu se agregaron a la lista de las maravillas del mundo. Esto ha tenido una explosión increíble, que actualmente más de 2 millones de personas visitan Cusco, solamente Cusco, todos los años. Todas las calles acá están totalmente hechas en piedra, porque este fue el centro de lo que fue el Imperio Inca. De esta forma construían la mayoría de todas sus edificaciones, y hasta el día de hoy se conservan todas estas calles y estructuras que le dan un toque increíble, le dan ese toque prehispánico a la ciudad. Y esta es una de las razones por la cual este lugar es el centro cultural arqueológico más importante de todas las Américas, y por eso es considerado la cuna de la herencia en las Américas.
No se confíen nunca de este lugar, que porque es frío, el sol la verdad te quema. Vas a parecer un pollo a la brasa si no te cubres bien, si no te pones protector. Así que siempre atento con eso. Cusco es una ciudad de casi 500,000 de personas y cuenta con transporte público, al igual que las grandes urbes. Aquí sí tienen un transporte público, no es como cualquier otra ciudad grande, así como Lima, sino es un poquito más reducido, pues para llegar a los lugares más remotos. Algunos solamente caminan o utilizan motos o tienen sus propios vehículos. Lo que sí es que el transporte público, de acuerdo a cómo te vayas a montar en el bus, ya sea parado, sentado, va a tener un precio diferente. Estamos ahora mismo en la avenida El Sol, que es la calle principal y más importante de todo Cusco. Esta calle del Sol es bastante transitada, ya que es la calle principal, y he notado algo, pues lo vamos a ver en muchas partes de lo que es Cusco, y es que está prohibido que los carros, los vehículos toquen bocina. Razones, pues si vieron en Lima, es un lugar muy caótico, es una ciudad muy caótica donde vamos a escuchar las bocinas de los vehículos cada segundo como si fuera una sinfonía. Aquí no eso no se acepta, está prohibido. Y en la ciudad pues vamos a ver estos carteles donde los van a decir, y pues tenemos que tener eso pendiente en caso de que andemos manejando por esta área, para que no nos vaya a salir una multita por estar tocando bocina. Y aprovechando que estamos aquí en Cusco, algo que es muy popular en las zonas de los Andes es comer cuy. Cuy al horno, cuy frito, cuy de todas formas. Y ya que estamos aquí en este mercado, vamos a aprovechar y vamos a buscar dónde probar cuy, porque no nos podemos ir de este país sin probar cuy, porque acá lo que es el cuy es una sensación total. Así que vamos a darle una probadita y darle su visto a ver si es tan bueno como lo pintan los peruanos, o simplemente es una carne más que podemos comer. Así que vamos a buscar nuestro cuy. Y después de una gran caminata hemos encontrado nuestro cuy. Aquí está. Este es cuy al horno, que es lo más popular que vamos a encontrar en esta parte. Me dice ella que ese es plato bandera en esta área de Cusco. Me dice ella que cuesta 30 soles, ¿no? No se le ve que tiene mucha carne, pero algo que sí he escuchado es que tiene muchas proteínas, más que las carnes. Y es la razón por la cual los andinos, desde siempre y desde cuando el Imperio Inca, pues comían mucho cuy, porque decían que esto le daba mucha más energía. Ahí está nuestro cuy al horno. Normalmente esto se come con papa al horno, papa seca, con arrocito. Papa al horno, normalmente acá el cuy se come con papa. Con papita al horno. Ajá. Dice que es lo normal, es con lo que siempre. Ahí podemos ver que está sazonado con hierbas. Este es su huacatay, ¿ves? Sí. Ese es su huacatay. De ahí su hierba para que le dé para que le dé más sazón. Sí. su buen saborcito, y pueden verle los piecitos aquí del cuy. Y sus dientitos, aquí podemos verlo ahí. Tan bonito el cuy que era, pero pasaste a mejor vida. Aquí tenemos nuestro famosísimo cuy para darle una probadita. Vamos a darle una mordida así en el centro para ver qué tal. Y es bastante dura la carne. Tal vez el sabor que toma es por el mismo sabor que el sazón que le ponen dentro, las hierbas, las hojas y demás, pero en sí como que no tiene un sabor en específico que lo pueda comparar con algo, o que tenga algún sabor particular que pueda decir, oh wow. No sé cuál sea la sensación. Pensaba que probar el cuy me iba a volar la cabeza, porque aquí en Perú eso es una sensación por el cuy. Nada, seguir conociendo Cusco. Ahora estamos en uno de los miradores más hermosos que pueden encontrar en esta área de lo que es Cusco. Este es el mirador Plaza San Cristóbal. Acá a mis espaldas hay una iglesia, y de aquí se puede ver todo el valle de Cusco. Toda esta zona se puede ver y apreciar lo hermoso que es y cómo está construido. Y lo más increíble es que puedes ver allá atrás el nombre que dice
Viva el Perú y con el escudo de la República del Perú. Cosa que llamó mucho mi atención y es que el lema Viva el Perú no está ahí solamente por simple decoración, sino que durante los años 1940-1950 pues estaba en este mismo cerro que hoy lleva el nombre del cerro del lema que tiene hoy en día Viva el Perú, pues estaba el símbolo que mayor representa al comunismo, que era la hoz y el martillo, y se decía que Cusco era un lugar rojo, pues hubo una batalla luego en la cual derrotaron a todos los comunistas que había en ese tiempo, que también se le conoce como el tiempo del terrorismo en el Perú. Este fue reemplazado por este gran lema que dice Viva el Perú y el escudo al otro lado para representar de que la República del Perú había ganado contra el comunismo. Y pues nada, vamos a seguir recorriendo esta ciudad histórica de lo que es Cusco. Y este video no puede terminar sin dejarles saber los datos más interesantes de esta ciudad. Aquí en Cusco vamos a encontrar 7 calles que tienen el número 7 en sus iniciales, y esta es una de las más impresionantes. Esta es la calle 7 Borreguitos y cada una tiene una historia y tiene un porqué de sus nombres. El nombre de esta se dice que acá hay un letrerito pequeño, se dice que desde tiempos antiguos solían utilizar esta calle del barrio de San Cristóbal y para acceder a las aguas del río Tuyamayo, que es un río que está cerca también, para lavar, para fragadas, canastas y otros enseres. Se acostumbraban a tener con ellos unas ovejitas como compañías de quienes pastaban en este sector. El nombre antiguo de esta calle fue, o se decía que era, Chitapata. Creo que lo estoy mencionando bien, pero sí, este es el por qué esta se llama 7 Borreguitos. En este caso serían 7 ovejitas, porque ovejas, borregos, sí, lo mismo, el mismo nombre, pero sí, está hermosa esta calle. La bandera de Cusco es representada por el arco iris y muchas veces esta es confundida por la bandera de la comunidad LGTBQ+, y pues muchas veces cuando hay protestas en esta comunidad, los turistas piensan que es una marcha por el orgullo gay. Muchas veces esta confusión es un poquito no muy bien recibida por la comunidad de Cusco, y creo que hasta el momento están en plan de reemplazarla, no en los colores sino en su forma, para que esta no sea confundida con la bandera de la comunidad gay. Algo que he notado mucho acá en lo que es Cusco es que hay firulais por todas partes, y son unos firulais que no se encuentran en muchas partes del mundo. Podríamos verlo como los perros caseros porque son, la verdad, muy bonitos, tienen buen pelaje, y lo vemos aquí en la calle así andando como si nada. Wow, es increíble que tantos animales podemos encontrar así. Bueno, el perro, no he visto gatos por ninguna parte. Hay mucha abundancia de perros acá, aunque lo veas en la calle es así, están en muy buen estado, aunque sean callejeros, se ven muy bien. Los toritos de Pucará que vamos a encontrar en todas las casas de Cusco, como le había contado anteriormente en Lima del gran torito de Pucará que había en el Parque Kennedy, en el Parque 4 de Julio, pues aquí en Cusco sí lo podemos encontrar en las casas, y es que estos toritos de Pucará se ponen en las entradas de las casas o en los techos como representación de protección, fertilidad y para cuidar a la familia, el matrimonio y demás. Eso es lo que se dice, pero estos toritos no son de esta localidad en sí, sino que esta viene de una comunidad que se conoce como Pucará, que está en el distrito de Puno. En toda esta zona de lo que es Cusco vamos a encontrar estos baños que dicen servicios higiénicos, que es los lugares que vas a poder utilizar. Mayormente están entre 1 sol y 2 soles, vas a tener que pagar para el uso de estos lugares. Es simplemente para tú entrar al baño si te estás orinando, si quieres hacer el número 2 o quién sabe, algo muy rápido, si no estás cerca de tu hotel. Este es la salvación en toda esta área y debes de pagar de 1 a 2 soles. Algo que vamos a notar en todo lo que es Cusco, como este es un lugar bastante frío, pedir las bebidas con hielo es casi imposible. Nada te lo van a dar con hielo a menos que tú lo pidas, y no todo el mundo usa hielos. Así que las cervezas, los jugos, van a ver que siempre están en temperatura ambiente. No es nada mal porque afuera siempre está frío y eso es lo que usan, pero si pides tu hielito tal vez te lo dan.
Y bueno amigos, hasta aquí será el video del día de hoy, luego de haber recorrido esta hermosísima ciudad de Cusco. La verdad que hay bastante cosas por conocer aquí y es imposible mostrársela toda. Hay muchas cosas culturales, hay muchas cosas turísticas, pero sí, solamente me enfoqué en las cosas principales que consideraba especial para mí e importante para mostrarle a ustedes. Sin nada más que decir, nos despedimos y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle like y compartir con todos sus amigos. Chaito.